Continuando con el tema de parábola, vamos a resolver dos ejercicios que tienen que ver con la gráfica de una parábola cuando tiene vértice fuera del origen, es decir, cuando el vértice ya tiene coordenadas en un punto h, k. De este lado ya escribí los dos casos, es decir, cuando tiene eje focal vertical y cuando tiene eje focal horizontal. Si hacemos una comparación con las ecuaciones antes vistas, recuerden que teníamos una ecuación con vértice en el origen de esta forma, x cuadrada igual a 4py. Vemos aquí simplemente que el cambio que se produce es que a x le vamos a restar la coordenada h y a y le vamos a restar la coordenada k. Lo mismo sucede cuando el eje focal es horizontal. Esta ecuación proviene de la que habíamos visto para parábola con vértice en el origen y tenía esta forma, y cuadrada igual a 4px. Vemos aquí nuevamente que a x le estamos restando la coordenada h y a y le restamos la coordenada k. Pasemos a los ejercicios. Dice, determina la gráfica, elementos y ecuación general de las siguientes parábolas. Lo primero que vamos a hacer es comparar esta ecuación con alguna de estas dos. Vemos que empieza con x, entonces va a ser el primer caso. Escribimos abajo la ecuación a la cual se parece. En este caso pues sería x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. Por simple comparación podemos determinar el valor de h y de k. Vemos que el signo negativo ya es parte de la ecuación. Entonces aquí debería de haber un menos. No lo hay porque el valor de h es menos 2. Entonces con este menos se convierte en más 2. O simplemente podemos decir que el vértice va a tener siempre coordenadas las que tenemos aquí, pero con signo contrario debido a los signos negativos que trae la ecuación original. Es decir, si aquí tengo un más 2, pues entonces aquí sería menos 2 el valor de h. Si aquí tengo un menos 1, entonces el valor de k sería más 1 o 1 positivo. Ese es el vértice. Ahora, para determinar el valor del parámetro p, simplemente por comparación decimos que 4p es igual a menos 16. ¿Sí? Por lo tanto, despejando p, podríamos decir que p es igual a menos 16 entre 4. Y una vez escribimos aquí el resultado, que sería menos 4. Como el valor de p es negativo, eso quiere decir, si p menor que 0, que estamos hablando de este caso, que es una parábola que se abre hacia abajo. Entonces tendremos una gráfica así. Ahora, el lado recto para esta parábola, pues sabemos que es el valor absoluto de 4p, pero 4p es menos 16, entonces sería el valor absoluto de menos 16, pues eso equivale a 16 positivo. Con esto ya podemos trazar la gráfica de la parábola. Vamos a ubicar los puntos importantes, que sería el vértice, que tiene coordenadas menos 2,1, es decir, 2 unidades a la izquierda y 1 hacia arriba. Estaríamos hablando que el vértice tiene esta posición. Y entonces el foco, sabemos que está a la distancia p, pero hacia abajo, ¿no? Porque la parábola se abre hacia abajo en este caso. Entonces voy a contar 4 unidades a partir de este 1 en dirección al vértice, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4. Vemos que llegamos a las coordenadas menos 2, menos 3. ¿Sí? Este sería entonces la posición del foco. Y ahora para el ancho focal o lado recto vemos que es 16, vamos a contar 8 y 8 a los lados del foco. Entonces si aquí estoy en menos 2, contando 8 unidades a la izquierda voy a llegar a este punto, ¿no? Este punto que tiene coordenadas menos 10, menos 3. Este vamos a decir que es L. Y R pues estaría 8 unidades hacia la derecha, entonces aquí ya tenemos 2 más 6, ya son las 8 unidades que necesito. Llegaríamos a este punto que tiene coordenadas 6, menos 3. Y con esos puntos podemos ya trazar aquí nuestra curva que representa a la
gráfica de esta parábola. La recta directriz, en este caso, estaría 4 unidades hacia arriba, contando desde el vértice, ¿no? Entonces estaría, si estamos aquí en 1, voy a llegar entonces al 5, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4. 4 unidades hacia arriba, pasaría entonces por el 5. La ecuación de esta recta directriz sería y, porque cruza el eje y, en el número 5. Esta entonces es la ecuación directriz. Vamos a poner también las coordenadas del foco, que es uno de los elementos. El foco entonces tiene coordenadas menos 2, menos 3. Entonces ya tenemos vértice, foco, lado recto, ecuación directriz. Nos faltaría la ecuación general. En este caso, para obtener la ecuación general, requiero desarrollar la ecuación ordinaria primero. Vamos a ponerlo por aquí. Sería x más 2 al cuadrado igual a menos 16 por y menos 1. Aquí vemos que hay que desarrollar este binomio al cuadrado. Recordemos que la fórmula para elevar un binomio al cuadrado pues es esta que voy a escribir aquí, que sería a más menos b al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más o menos, dependiendo del signo que hay aquí, el doble del producto de estos dos, es decir, de AB, más el cuadrado de B. Esa es la fórmula para desarrollar un binomio al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo aquí. Sería el cuadrado del primer término, pues es x al cuadrado, más el doble del producto de 2x. 2 por x, 2x, el doble, 4x. Más el cuadrado de este término, en este caso 2 al cuadrado, pues es 4. Y del lado derecho, pues realizo esta multiplicación, menos 16 por y son menos 16y, menos 16 por menos 1 es más 16. Ahora traemos estos dos términos al lado izquierdo y nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Sería x cuadrada más 4x, vamos a escribir primero la y, más 16y, bajamos este 4 que ya está en el lado izquierdo, y este 16 pasa al lado izquierdo pero restando, ¿verdad? Entonces ya del lado derecho no quedó nada, ponemos un 0, y simplemente aquí podemos simplificar restando estos dos términos, porque son términos semejantes, ¿verdad? Entonces tendríamos x cuadrada más 4x más 16y, 4 menos 16 se restan y gana el signo del mayor, quedando un menos 12 igual a 0. Listo, aquí ya tenemos la ecuación general para esta parábola. Ecuación general. Listo, ya está completo ese primer ejemplo. Pasamos al segundo. En este caso, observemos que empieza con y, por lo tanto se trata de una parábola con eje focal horizontal. Vamos entonces nuevamente a escribir abajo la ecuación a la cual se parece. Yo les recomiendo que hagan esto siempre, porque así es más fácil determinar las coordenadas HK y el valor de P. Ok, entonces aquí tenemos, y por comparación, fíjense que el vértice siempre tiene coordenadas HK. Entonces empezamos con H, pero H en este caso estaría aquí. Entonces el vértice tiene coordenadas, el contrario del signo, recuerden que se cambia el signo por este. Entonces sería menos 3, K sería este término, pero con signo contrario pues nos quedaría un 3 positivo. Y ahora, para determinar el valor de P, pues nuevamente por comparación 4P equivale a 12, por lo tanto P es igual a 12 entre 4 o simplemente 3. Y bueno, el lado recto pues es valor absoluto de 4P, que en este caso sería valor absoluto de 12, que es 12. Entonces, con esto ya podemos trazar la gráfica de la parábola. Vamos a ver, ubicamos primero el vértice que tiene coordenadas menos 3, 3. Entonces estaríamos hablando de este punto. Este punto es V, el vértice. Y ahora el foco, si se dan cuenta,
como el valor de P es mayor que 0, estamos hablando de una parábola que se abre hacia el lado derecho. Por lo tanto, si aquí está el vértice, el foco va a estar a la derecha a 3 unidades. Entonces, a 3 unidades estaríamos hablando de este punto, ¿no? Este es el punto F, que tiene coordenadas 0 en X y 3 en Y. Y a partir de ahí, tenemos que ubicar los puntos L y R del lado recto. Como el lado recto o ancho focal, en este caso vale 12, serían 6 unidades hacia arriba a partir del foco y 6 unidades hacia abajo. Como estamos aquí en el 3, más 6, pues llegamos entonces hasta el 9, ¿no? Vamos a decir que este es el punto L, y R estaría 6 unidades abajo, vamos a llegar entonces hasta el menos 3. Y con esos 3 puntos podemos entonces trazar nuestra parábola, que tendría esta forma. Ahí está. La recta directriz queda a 3 unidades frente al vértice, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de una recta vertical que pasa por el menos 6. Entonces la ecuación aquí de la recta directriz, sería, pues, ¿a qué eje está cruzando? Pues está cruzando al eje X en el punto menos 6, entonces sería X igual a menos 6, su ecuación. ¿Okay? Ahora vamos a determinar la ecuación general para esta parábola. Tengo que desarrollar la ecuación ordinaria, es decir, y menos 3 al cuadrado igual a 12 por x más 3. Nuevamente desarrollamos el binomio al cuadrado con esta fórmula. Tendríamos el cuadrado del primer término, que es y cuadrada, menos el doble del producto de 3y, nos da 6y, más el cuadrado de 3, 3 al cuadrado 9. Listo, del lado derecho 12 por x serían 12x, 12 por 3 son 36. Y finalmente pues tengo que ordenar, siempre empezando con los términos cuadráticos y en orden alfabético. Por lo tanto, va primero x, en este caso sería menos 12x, menos 6y, bajamos el 9 y nos traemos al lado izquierdo el 36, pero restando, igual a 0. Estos dos términos nuevamente los podemos agrupar, en este caso se restan porque tienen signos contrarios, y nos quedaría 9 menos 36, pues es menos 27, igual a 0. Listo, ya tendríamos aquí esta ecuación que corresponde a la ecuación general para esta parábola.